un nuevo video para el canal. Continuamos con la serie de videos para UABC y en este video vamos a estar viendo el tema de resolver problemas mediante funciones cuadráticas o exponenciales, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a estar viendo 3 ejercicios sobre este tema. Los 2 primeros van a ser sobre funciones cuadráticas y el tercero va a ser sobre funciones exponenciales. Vamos a hacer 2 sobre funciones cuadráticas, ya que es más probable que se encuentren más ejercicios de funciones cuadráticas que de funciones exponenciales en el examen. Yo no recuerdo haber visto de funciones exponenciales, probablemente a lo mejor uno, pero no estoy seguro. Pero de que sí venían de funciones cuadráticas, sí venían, ¿sí? Y pues lo más común eran problemas sobre áreas, ¿sí? Sobre terrenos y que se quiere cercar un área, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ver problemas similares respecto a funciones cuadráticas y vamos a ver diferentes métodos cómo se pueden resolver, ¿sí? Entonces vamos a comenzar para no alargar más el video. Antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta el contenido de este canal, por favor píquenle en el botón de suscribirse si no lo han hecho y en la campanita para recibir las notificaciones del canal cuando haya nuevo video. Y compartan con sus amigos, familiares, conocidos para que el canal siga creciendo y pues me motive más y siga haciendo videos y les pueda ayudar y así. Y todo muy bien, chido. Bye. Entonces, vamos a comenzar con el primer problema que nos dice: una piscina rectangular de 15 metros de largo por 9 metros de ancho está rodeada por un camino de cemento de ancho uniforme. Si el área del camino es 81 metros cuadrados, ¿cuánto mide su ancho? ¿Sí? Entonces, tenemos una alberca, una piscina rectangular, un rectángulo, que tiene 15 metros de largo y 9 metros de ancho, ¿sí? Y dice que está rodeada por un camino de cemento, ¿sí? Como un caminito para que pases por ahí, ¿sí? Pero dice que tiene un ancho uniforme, es decir, que tiene un ancho igual en cualquier parte ese caminito de cemento que se hizo alrededor de la alberca. Entonces, nos dicen que si el área del camino, de ese camino de cemento que rodea la alberca, es de 81 metros cuadrados, ¿cuánto va a medir el ancho de ese camino de cemento, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner, para empezar, ¿qué nos preguntan, sí? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál va a ser X? ¿Cuál es nuestra incógnita? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuánto mide el ancho? ¿El ancho de qué? Del camino de cemento. Entonces, X va a ser igual a el ancho del camino, ¿sí? Así le vamos a poner, nada más para saber a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Ahora, aquí tenemos un dibujo que yo hice, sin embargo, no es seguro que en el examen les vayan a poner un dibujo en el problema. Ustedes van a tener que, a lo mejor, hacerlo ustedes mismos el dibujo para interpretar el problema, ¿sí? Yo lo puse aquí para la explicación, ¿ok? Entonces nos dicen que tenemos una piscina rectangular de 15 por 9, ¿sí? Aquí están los 15 metros de largo por los 9 metros de ancho. Y luego nos dice que está rodeada por un camino de cemento. Este rectángulo que vemos más grande en la parte exterior, ¿sí? Con líneas punteadas, entrecortadas, esa representa el borde de cemento que rodea la alberca, ¿sí? Y nos dicen que tiene un ancho uniforme. ¿Qué significa esto? Que en cualquier parte del dibujo de la alberca, no importa en qué parte midamos el ancho del camino, siempre va a ser uniforme, constante, ¿sí? Siempre va a ser la misma medida para el ancho del borde, ¿sí? Es decir, que lo que mide de aquí a aquí, y lo que mide de aquí a aquí, y lo que mide de aquí a aquí, y lo que mide de aquí a aquí, es lo mismo siempre, porque nos dice el problema que tiene un ancho uniforme, ¿sí? Y nos dice que si el área del camino de cemento es de 81 metros cuadrados, es decir, esto de aquí no lo voy a rayar, pero imagínense que estoy rayando esto de aquí, lo que está alrededor de la alberca, que representa el área del borde de cemento. Eso mide 81 metros cuadrados. Bueno, no mide, tiene un área de 81 metros cuadrados. Si nos dicen que eso tiene un área de 81 metros cuadrados, ¿cuánto mide el ancho? Es decir, ¿cuánto mide esto de aquí? ¿Cuánto es la longitud de esto? ¿Sí? ¿Cuánto mide el ancho del camino de cemento? Entonces, por eso le puse X, porque esa es nuestra X, eso es lo que queremos saber, cuánto mide este ancho. Y le puse X en los 4 lados, aquí, acá, acá y acá, para que se note que es la misma longitud, ¿sí? En cada sección de la alberca, ¿sí? No importa cuál midamos, siempre va a medir X, 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 X. Y bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo más difícil en estos problemas es plantear la ecuación, que se ocupa un poco de lógica para plantearla, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear la ecuación que tiene que estar en función de X, es decir, en función del ancho del camino. Es decir, tenemos que utilizar X en la ecuación, ¿sí? Para posteriormente encontrar su valor, o despejarlo, o etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a plantear la ecuación? Bueno, vamos a hacer lo siguiente.
primero vamos a calcular el área de todo, ¿sí? Es decir, incluyendo el camino de cemento y la alberca. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero vamos a calcular la de la alberca porque es la más sencilla, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí que el área de la alberca, es igual a largo por el ancho. Así se calcula el área de un rectángulo, perdón. 15 por 9, ¿sí? Largo por ancho. 15 por 9 nos da 135 metros cuadrados. Ya tenemos el área de la alberca, ¿sí? Ahora vamos con el ancho de todo, ¿sí? El área de todo, de la alberca junto con el camino de cemento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues ocupamos calcular el largo de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces, ¿cómo calculamos la longitud de este largo y de este ancho? Pues muy sencillo. Si la alberca mide 15 y de aquí a acá mide X y de acá a acá mide X, pues entonces la longitud de aquí a acá, es decir, de todo, incluyendo la alberca y el camino de cemento, la longitud de todo eso va a ser 15 más X, que se puede reducir a 15 más 2X, porque X más X, 2 veces X es lo mismo que 2 por X, ¿sí? Entonces la longitud de este largo, de este rectángulo, es 15 más 2X. Ese es el largo de este rectángulo, ¿sí? Y el ancho va a ser algo similar. Tenemos que la alberca mide 9 metros de ancho, pero se le va a sumar X, la longitud X de acá y la longitud X de acá. Entonces 9 más X, y 2 veces X es lo mismo que 2 por X, entonces nos quedaría 9 más 2X. Entonces, el área de este rectángulo exterior, el más grande, el que incluye el área del camino de cemento y la alberca, se calcula su área multiplicando 15 más 2X por 9 más 2X, porque este es el largo y esto es el ancho, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo aquí. El área de todo, ¿sí? El área de todo, es decir, incluyendo el camino de cemento y la alberca, es igual a 9 más 2X, que multiplica a 15 más 2X, ¿vale? Y vamos a resolverlo una vez, ¿sí? Porque es una multiplicación de polinomios. Vamos a multiplicar 9 por 15, nos da 135. Luego tenemos 9 por 2X, nos da más 18X. Todo está positivo, así que no hay que preocuparnos por los signos. 2x por 15 nos da 30X, ¿sí? Y 2X por 2X nos da 2 por 2, 4, X por X, X cuadrado, más 4X cuadrado, ¿ok? Y, bueno, ya tenemos el área de todo y el área de la alberca, ¿sí? Ahora nos dicen que el área del puro camino de cemento es de 81 metros cuadrados, ¿sí? Es otro dato que nos dan. Entonces hay que hacer uso de. Entonces, ¿cómo podemos calcular el área de esta sección de acá, ¿sí? De la sección que rodea la alberca? Bueno, pues muy sencillo. Al área total, ¿sí? Al área de todo, le vamos a restar el área de la alberca. Si a este rectángulo grandote, con líneas punteadas, le restamos el área de la alberca, el rectángulo de la alberca, pues nos va a quedar todo esto de aquí, del borde, que nos dicen que mide 81 metros cuadrados. Entonces, si a esta área le restamos esta área, eso va a ser igual a 81, a un área de 81 metros cuadrados. Entonces, pues esa va a ser nuestra ecuación. Entonces nos va a quedar que esto menos 135 es igual a 81. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Nos queda 135 más 18, bueno, vamos a simplificarlo. Nos queda 18x más 30x, son términos semejantes, entonces nos queda 30 más 18, 48, ¿sí? 48x más 4x cuadrado, ¿sí? Ya lo simplificamos más. Este es el área de todo, y a esto le vamos a restar el área de la alberca, que es 135. Vamos a omitir unidades por ahorita, y esto va a ser igual a el área del camino de cemento, ¿sí? Que rodea la alberca. Entonces ya tenemos aquí la ecuación. Al área de todo le restamos el área de la alberca y nos queda el área del camino de cemento. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos simplificar. Este 135 se cancela con este 135 y vamos a reacomodar todo esto de este lado. Ponemos 4x cuadrado, primero se pone el término cuadrático, que tiene el término de x al cuadrado, porque tiene mayor grado. 4x cuadrado más 48x, luego se pone el término lineal,
Y este 81 que está del otro lado de la ecuación, del símbolo igual, lo vamos a pasar al otro lado, pero negativo porque está positivo. Menos 81 igual a 0, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra ecuación o nuestra función cuadrática, ¿vale? Y podemos borrar esto de acá, ¿sí? Porque vamos a ocupar espacio. Entonces ya hemos planteado nuestra ecuación. ¿Qué sigue? Sigue calcular cuánto vale x, porque recordemos que x es el ancho del camino, que es lo que nos pide el problema, cuánto mide el ancho, ¿sí? Del camino de cemento. Entonces, hay dos formas. Podemos utilizar la fórmula general de ecuaciones cuadráticas para las ecuaciones de grado 2, o podemos utilizar factorización, ¿sí? En este caso, cada una tiene sus ventajas. La fórmula general es más rápida con calculadora, a menos que sean muy habilidosos sacando raíces cuadradas y haciendo varias operaciones al cuadrado y así, pues obviamente va a ser mucho más sencillo, pero el procedimiento es más corto, ¿sí? Pero con calculadora es sencillo, pero sin calculadora, aunque el procedimiento es corto, pues hay que hacer un poco más de operaciones, ¿sí? Sin embargo, con la factorización el procedimiento es un poco más largo de explicar. Ya cuando lo dominan, pues se hace de manera muy rápida. No hace falta hacer muchas operaciones más que simples multiplicaciones o divisiones sencillas, ¿sí? Entonces, voy a explicar los dos y ustedes escogen cuál quieren. Sí, vamos a explicar la fórmula general primero, porque pues es la más sencilla, ya se la deben de saber, ¿no? Vamos a poner por acá la fórmula, ¿no? Que es menos b más, bueno, x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿ok? Y todo dividido entre 2 por a, ¿sí? Sencillita la fórmula, ¿sí? Ya tantas veces de hacerla ya me la aprendí, ¿sí? Entonces, x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c entre 2a. ¿Qué es a, qué es b y qué es c? El coeficiente o el numerito que acompaña al término cuadrático, x al cuadrado, representa a, ¿ok? El segundo coeficiente o numerito, pero que acompaña al término lineal, es decir, a x con grado 1, elevado a la 1, representa b. Y el término independiente representa c, el que no está acompañado de nada, ¿sí? En este caso, menos 81. Acuérdense de tomarlo en cuenta con su signo, ¿sí? En este caso, a y b son positivos, entonces no va a afectar en nada. Pero cuando alguno de los valores sea negativo, hay que tomarlo en cuenta el signo, ¿ok? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a meter a, b y c dentro de la fórmula, sustituirlo. Donde tengamos b, metemos b. Donde tengamos a, metemos a. Y donde tengamos c, metemos c. Entonces, sustituyendo nos quedaría que x es igual a menos b. B es 48, ¿ok? Menos b más menos. ¿Por qué más menos? Porque recuerden que cualquier raíz cuadrada tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Si le sacamos raíz cuadrada a 9, tiene dos soluciones, que sea 3 o que sea menos 3, ¿sí? 3 al cuadrado, 9, menos 3 al cuadrado, 9, menos por menos más, 3 por 3, 9, ¿sí? Entonces, por eso se pone el más menos, porque cualquier raíz cuadrada puede tener dos soluciones. Entonces, menos 48 más menos la raíz cuadrada, ¿sí? De 48, que es b, al cuadrado, menos 4. ¿Cuánto es a? A es 4, positivo, por c. ¿Cuánto es c? Es menos 81. Hay que meterlo junto con el signo negativo y todo entre 2 por 4, que es a, ¿sí? Resolviendo esto, simplificando, vamos a ponerlo por acá, x es igual a menos 48, más menos, y vamos a hacer de una vez lo de acá adentro, ¿sí? 48 al cuadrado, no lo voy a hacer a mano para no tardar tanto, raíz de 2304, ¿ok? Que es 48 al cuadrado, y luego acá, menos 4 por 4 por menos 81, tenemos menos por menos, más por más, más. Nos queda que va a ser positivo el resultado, ya multiplicamos signos, y luego multiplicamos números. 4 por 4 por 81 nos da 1296, ¿ok? Raíz y todo entre 8, porque 2 por 4 da 8. Bien, luego tenemos lo siguiente, vamos a hacer x igual a menos 48, más menos la raíz, y vamos a sacar la raíz, bueno, ya no vamos a poner raíz, vamos a hacer esto, 2304 más 1296 nos da 3600, le sacamos raíz y nos da 60 exacto, y todo esto entre 8, y de aquí vamos a tener dos soluciones, x1 y x2. La primera solución va a ser menos 48 más 60 entre 8, y la segunda va a ser menos 48 menos 60 entre 8. Entonces si hacemos menos 48 más 60 nos da 12, entre 8 nos da 1.5, ¿ok? 1.5, y si hacemos menos 48 menos 60 entre 8 nos da menos 13.5. Y como podemos observar, un resultado nos da positivo y otro negativo.
Y la pregunta aquí es, ¿qué valor vamos a utilizar? Como estamos hablando de un problema de longitudes y de dimensiones, pues tenemos que agarrar el que tenga más sentido en el contexto del problema. ¿Alguna vez han visto una dimensión negativa? Una dimensión de longitud negativa, es decir, que algo mida menos 5 metros, ¿no, verdad? Entonces, como estamos hablando de metros y x aquí representa metros, entonces, ¿cuál va a tener más sentido? ¿1.5 metros o menos 13.5 metros? Pues obviamente 1.5 metros. Por lo tanto, en este tipo de casos de problemas donde se hable de longitudes, pues siempre va a haber dos soluciones porque es una función cuadrática siempre tiene dos valores, dos soluciones para la ecuación, ¿sí? Pero siempre en este tipo de casos de problemas de longitud, de dimensiones, hay que tomar el positivo, ¿sí? Porque el negativo no tiene sentido en el problema. Entonces vamos a tomar esa, 1.5, y tenemos que la respuesta va a ser igual a que x es igual a 1.5 metros. Entonces el ancho del camino de cemento es igual a 1.5. Entonces de aquí mide 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, y de aquí podemos deducir lo siguiente. Dijimos que la longitud del rectángulo más largo es 15 más 2x. 2 por 1.5 nos da 3. 15 más 3, 18. Entonces esta longitud en realidad sería 18 metros. Y esta de acá viene siendo 2 por 1.5, 3. Y 9 más 3 nos da 12 metros. Entonces las longitudes o dimensiones del rectángulo más grande, el que vemos con líneas entrecortadas, las dimensiones serían largo 18 metros y ancho 12 metros, ¿sí? Entonces 18 por 12. Y si hacemos 18 por 12 nos da un área de 216. Y si a esa área le restamos el área de la alberca, que es 9 por 15, que nos da 135, si le restamos 135 nos da 81, ¿sí? Que ya nos dice el problema que 81 es el área del camino de cemento, es decir, de lo que está aquí rodeando la alberca. Entonces, ya con eso comprobamos que efectivamente x es igual a 1.5 metros, el ancho es igual a 1.5 metros. Pero pueden observar que el procedimiento con la fórmula general es muy corto, pero con calculadora, ¿sí? Muy sencillo, pero con calculadora. Ahora vamos a hacerlo con factorización, a ver qué pasa. El procedimiento es un poco más largo, pero pues a mí se me hace más fácil porque ya lo domino. Entonces, si ya lo dominan o si se les hace sencillo, les va a convenir más la factorización, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 4x cuadrado más 48x menos 81. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 4, ¿ok? 4x cuadrado más 48x menos 81 igual a 0. Y vamos a multiplicar todo por 4, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar todo por 4 porque 4 es el coeficiente que acompaña al término cuadrático. Entonces, siempre el coeficiente que acompaña el término cuadrático es por el que vamos a multiplicar toda la ecuación, ¿sí? Pero, para no alterar su naturaleza, también vamos a dividir entre 4. Porque si multiplicamos por 4 y dividimos entre 4, se mantiene su naturaleza, ¿sí? Porque son operaciones contrarias. Entonces, vamos a multiplicar 4 por todo lo de arriba y nos quedaría 4 por 4x cuadrado, nos queda 16x cuadrado. Y luego más 4 por 48 nos da 192x. Y luego menos 81 por 4 nos da menos 324. Y 0 por 4 nos da 0. Y todo esto divide entre 4 todavía, ¿sí? Ahora vamos a borrar aquí. ¿Qué sigue? Ya que tenemos eso, vamos a hacer lo siguiente. Al primer término, al término cuadrático, le vamos a sacar raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16x cuadrado? Raíz de 16, 4. Raíz de x cuadrado, x. Por lo tanto, 4x es la raíz cuadrada de 16x cuadrado. Entonces nos quedaría 4x elevado al cuadrado. Entonces, 16x cuadrado es lo mismo que 4x al cuadrado. 4x al cuadrado nos queda 4 al cuadrado, 16x al cuadrado, x cuadrado, 16x cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo que esto. Y luego vamos a hacer el segundo término, pero en el segundo término queremos también representarlo con un 4x, ¿sí? Que quede representado con 4x. ¿Cómo vamos a hacer esto? Podemos hacer 192 entre 4, ¿sí? Si hacemos 192 entre 4, eso lo pueden hacer a mano rápido, les queda 48. Entonces, 48 por 4 nos da 192. Entonces, 48 por 4 va a dar 192, pero tenemos 192x y nosotros queremos un 4x. Por lo tanto, en la x se la ponemos al 4. Y ya tenemos 48 por 4x nos da 192x. Sencillito, solamente es como mover un poquito las letras y números, ¿sí? Nada
nada muy difícil. Y el menos 324 lo vamos a dejar igual, ¿ok? Menos 324 igual a 0 y todo dividido entre 4, ¿sí? Entonces, el menos 324 se queda igual, igual a 0 y todo entre 4, ¿sí? Ahora vamos a borrar acá de nuevo, porque ocupamos espacio. Ya que lo tenemos así, ¿qué va a pasar? Ese 4x, si notan, está entre paréntesis, y es que vamos a hacer un cambio de variable. Es decir, a 4x lo vamos a representar con una letra diferente, para simplificar esto y que se vea de una manera más simple. Digamos que p va a ser igual a 4x. Entonces, a 4x le vamos a poner p, ¿sí? Y si le ponemos p, o metemos p, donde tenemos 4x en la fórmula, nos quedaría p, 4x al cuadrado queda p cuadrado, más 48 por 4x nos quedaría 48p menos 324 igual a 0 y todo entre 4, ¿sí? Entonces, borramos acá y vemos que ya está mucho más simple, ¿verdad? Recordemos que p vale 4x, ¿sí? Y lo anotamos por aquí para que no se nos olvide. Entonces tenemos p cuadrado más 48p menos 324 igual a 0 entre 4. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, empezamos con una estructura de un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿ok? Donde tenemos un coeficiente diferente de 1 acompañando al término cuadrático. Este tipo de trinomio es un poquito más complicado de factorizar y ahorita ya lo tenemos en la parte de arriba de una forma x cuadrado más bx más c, donde ya no tenemos un numerito que acompañe el término cuadrático, ¿sí? En este caso nuestra variable viene siendo p, entonces vendría siendo p cuadrado más b, que es 48, p menos 324. Entonces ya tenemos acá arriba esta estructura, x cuadrado más bx más c, donde x viene a tomar p viene a tomar el lugar de x, ¿sí? Como nuestra variable. Entonces esto de aquí arriba es más fácil de factorizar. Supongo que ya deben de saber cómo factorizar un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Es muy sencillo y se haría de la siguiente manera. Abrimos dos conjuntos de paréntesis. Acá vamos a poner entre 4, ¿sí? Ese nunca lo quitamos en todo el procedimiento hasta el final. Y tenemos que, como es una multiplicación de binomios, vamos a poner primero p y luego ponemos p. Porque p por p nos da p cuadrado y nos da el primer término, ¿sí? Luego, ¿cómo calculamos los signos que van aquí en cada conjunto? Un truquito, si no se lo saben, es el signo del primer término por el signo del segundo término nos da el signo que va aquí. Y el signo del segundo término por el signo del tercer término nos da el signo que va acá. Entonces, aquí tenemos un más invisible. Más por más nos da más. Y más por menos nos da menos. Ahí está, ya estamos sin los signos, bien rápido y bien sencillo. Y ahora, esta es la parte como más tediosa, pero solamente hay que buscar dos números que al multiplicarlos nos dé 324 y al dividirlo, y al sumarlos, perdón, nos dé 48, ¿sí? Entonces, como es un número más o menos grande, 324, pues a lo mejor tardan un poquito en encontrarlos. Sin embargo, en el examen, si les manejan datos más pequeños, pues va a ser más fácil encontrar dos números que multiplicados den el valor de aquí y sumados den el valor de acá, ¿sí? Entonces, a mí se me ocurre 324 entre 6. 324 entre 6 me da 54. Entonces, 54 por 6 me daría 324. Entonces, primero va el mayor, ¿sí? En el primer conjunto, el número mayor, y luego va el número menor. Entonces, 54 por menos 6 me da menos 324, ¿verdad? Todo bien. Ahora hay que ver si la suma de ellos me da 48. 48 más menos 6, si hacemos 54, perdón, más menos 6 nos da efectivamente 48 positivo, ¿sí? Entonces significa que esta es la factorización correcta de este trinomio que tenemos aquí en la parte de arriba, ¿ok? Obviamente aquí tenemos un igual a 0, ¿no? Pero no importa mucho ahorita. Entonces ya lo tenemos factorizado. ¿Qué ocurre ahora? Vamos a borrar aquí y nos queda que recordemos que p era 4x. Ya cuando lo tenemos factorizado, ahora sí vamos a regresar p a su forma original, es decir, 4x más 54, ¿sí? Entre paréntesis, y 4x menos 6 entre 4. Ahora, ya casi terminamos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Lo que se hace regularmente es tratar de factorizar, ya sea regularmente solamente se factoriza uno de los dos conjuntos de paréntesis, ¿sí? Se factoriza por factor común, se trata de sacar un factor común entre los dos números, los dos términos que se encuentren en el conjunto de paréntesis, y se trata de sacar
un factor común y que ese factor común, ese dato en común, sea exactamente el que tenemos en el denominador para que al sacarlo, ese factor común, se elimine con el de abajo, ¿sí? Porque estaría multiplicando, pero se estaría dividiendo a la vez y lo podríamos eliminar y nos desharíamos del denominador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si queremos aquí, de este conjunto, factorizar por 4, podemos ver que 4x sí tiene el 4 como factor común. Podemos multiplicar 4 por x y nos da 4x. Sin embargo, 54 no es divisible entre 4, ¿sí? 54 entre 4 nos da 13.5. Por lo tanto, no nos da. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que si queremos hacerlo en el otro conjunto, vemos que 4x sí es divisible entre 4. 4 por x me da 4x, pero 6 no es divisible entre 4. Así exacto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Podemos hacer lo siguiente. Y este es un caso peculiar, ¿sí? Casi no pasa, pero como no podemos extraer un 4 de ningún conjunto de paréntesis, vamos a representar el 4 como 2 por 2. Y lo que vamos a hacer, sí, porque 2 por 2 es 4, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es sacar un 2 del primer conjunto de paréntesis y un 2 del otro conjunto de paréntesis para que un 2 se elimine con un 2 y el otro 2 se elimine con el otro 2. Y tarán, magia. No es cierto, son matemáticas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 4x es divisible entre 2, sí. 54 tiene mitad, divisible entre 2, sí. 4x, sí. 6 también. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sacamos factor común 2 de este primer conjunto. Entonces 2 por qué me da 4x. 2 por 2x me da 4x. Y 2 por qué me da 54 positivo. Pues la mitad de 54 es 27. Nos queda 2 por 27, 54. Muy bien. Y del otro conjunto hacemos lo mismo. Extraemos un 2, todo se está multiplicando, ¿ok? 2 por qué me da 4x, 2x. 2 por 2x da 4x. Y 2 por qué me da menos 6. 2 por menos 3 me da menos 6, ¿ok? Y todo esto dividido entre 2 por 2, ¿ok? ¿Y qué creen? Este 2 y este 2 multiplica todo lo de acá y este igual multiplica todo lo de arriba, ¿sí? Se están multiplicando. Acá también estos dos se están multiplicando, pero están dividiendo a lo de arriba. Por lo tanto, este 2 se puede cancelar con este 2 y este 2 se cancela con este 2. ¡Tarán! Y entonces, ¿cómo nos va a quedar? 2x más 27 por 2x menos 3 igual a 0. ¿Ok? Ahora, para que esta multiplicación dé igual a 0, alguno de los dos conjuntos de paréntesis tiene que ser igual a 0. Por ejemplo, esto por esto que valga 0 daría 0. O esto por esto que valga 0 daría 0. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar cada conjunto de paréntesis y lo vamos a igualar a 0 para obtener el valor de x, ¿sí? Las dos soluciones de x. Entonces tenemos 2x más 27 igual a 0. Despejamos x y nos queda x igual a menos 27, pasa restando. 2 está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda menos 13.5, ¿sí? La mitad de 27 es 13.5 y ya tenemos aquí la primera solución, x1, ¿sí? Y la otra solución sería 2x menos 3 igual a 0. X es igual a 3, pasa sumando entre 2, el 2 pasa dividiendo y nos queda 3 entre 2 nos queda 1.5. Y esto es x2 y acá tenemos nuestra otra solución. Y nos dan los mismos resultados que nos dio la fórmula general. Entonces significa que vamos a tomar el resultado. Tenemos las dos soluciones y vamos a tomar el resultado o la solución positiva, ya que estamos hablando de dimensiones, longitudes, y no puede haber longitudes negativas, ¿ok? Entonces tenemos que tomar el que haga sentido con la lógica del problema, en este caso 1.5, que es efectivamente lo que ya teníamos anteriormente, que sería 1.5 metros, que es el ancho del camino de cemento que rodea a la alberca. Y con eso hemos terminado este ejercicio. Dos métodos, ustedes escogen cuál usar y vamos al segundo ejercicio que va a ser un poco más corto sobre funciones cuadráticas. Bien, vamos con el segundo ejercicio del video y también es sobre funciones cuadráticas, problemas con funciones cuadráticas. Y en este caso también hablamos sobre rectángulos, sobre área.
pero este es un ejercicio más sencillo, ¿sí? El primer ejercicio es un poco más tedioso. Yo creo que en el examen van a encontrar más como este tipo. Sin embargo, el primero se los puse porque es tiene un poco mayor, un nivel de dificultad un poco más grande y quería como que vieran como las diferentes maneras en que pueden presentarles un problema y también ponerlos a pensar un poco, ¿sí? Entonces, este es mucho más sencillo y mucho más corto. Dice, en un rectángulo el largo mide 5 metros más que el ancho. El ancho mide x más 2. Si el área del rectángulo es de 36 metros, vamos a ponerle, ¿sí? Para aclarar, 36 metros, calcula, bueno, como es área, metros cuadrados, ¿verdad? Metros cuadrados, calcula las dimensiones del rectángulo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un triangulito, ¿sí? Porque siempre es la manera más sencilla de comenzar un problema sobre rectángulos. Entonces vamos a dibujar el rectángulo, más o menos, no está derechito, pero para darse una idea, ¿sí? Tenemos el rectángulo y nos dice que el largo mide 5 metros más que el ancho, pero nos dicen que el ancho mide x más 2. Entonces, vamos a empezar con el ancho. El ancho mide x más 2, ¿ok? Esto es el ancho. El largo pues siempre es la parte más larga del rectángulo. Entonces, si tenemos así el rectángulo, pues vamos a decir que este es el ancho y este es el largo, ¿sí? Y nos dice que el ancho mide x más 2. Y nos dice que el largo mide 5 metros más que el ancho. Entonces, ¿cómo podemos representar 5 metros más que el ancho? Bueno, estamos suponiendo que todo está en metros. Entonces, si el ancho mide x más 2, ¿ok? Si el ancho mide x más 2 y el largo mide 5 metros más que el ancho, entonces el largo va a ser igual a el ancho, ¿sí? X más 2 más 5, porque mide 5 metros más que el ancho, ¿ok? Y si hacemos esto nos queda, podemos quitar los paréntesis, solamente era para separar el ancho de los 5 que se le suman, y tenemos que es x más, y 5 más 2 nos da 7. Entonces, el largo mide x más 7, ¿ok? Se los puse de esa manera porque a veces la forma en que te lo ponen en el problema, te lo redactan de una manera distinta y luego ya te pierdes, ¿sí? Entonces, para que vean que hay que aplicar la simple lógica. O sea, si mide 5 metros más que x más 2, pues entonces va a medir x más 7, ¿sí? Es decir, x más 2 más 5. Entonces, tenemos ya la longitud del largo y del ancho, pero en función de x, ¿sí? Y nos preguntan, bueno, nos dicen que si el área del rectángulo es de 36 metros cuadrados, lo vamos a anotar por aquí, calcula las dimensiones del rectángulo. Entonces, para calcular las dimensiones del rectángulo, es decir, cuánto vale el largo y cuánto vale el ancho, tenemos que calcular el valor de x para poder simplemente sumarle 7 o sumarle 2, ¿sí? Y calcular respectivamente el largo o el ancho. Entonces, el único dato que nos dan es el área. Pero, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? El área de un rectángulo se calcula multiplicando largo por ancho, ¿sí? Entonces, tenemos el largo, que es este de aquí, y tenemos el ancho, lo vamos a representar con A minúscula. Entonces, esto por esto nos va a dar 36, que es el área. Entonces, vamos a poner eso, y eso va a ser nuestra ecuación, el planteamiento de nuestra ecuación. X más 7, es decir, largo, por X más 2, por ancho, largo por ancho, igual al área, ¿sí? Que es 36. Vamos a omitir unidades por el momento, ¿sí? Esta es nuestra ecuación. Vamos a resolver y nos queda, vamos a multiplicar esta multiplicación de polinomios, nos queda x por x, nos queda x cuadrado, x, como todo es positivo no nos preocupamos por los signos, x por 2 nos queda 2x, 7 por x nos queda más 7x, y 7 por 2 nos queda 14, ¿bien? Igual a 36. Podemos simplificar esto de aquí y nos queda x cuadrado, 7 más 2 nos queda 9x, se suman, y luego ponemos más 14 menos 36 igual a 0, ¿ok? Entonces este 36 lo pasamos restando al otro lado de una vez. Si hacemos 14 menos 36, rápidamente nos queda menos 22, ¿ok? Nos queda x cuadrado más 9x menos 22 igual a 0. Y esta de aquí es nuestra ecuación cuadrática. Ahí ya se puede ver más fácil que es una ecuación cuadrática, ya que ya tenemos nuestro término cuadrático, nuestro término lineal y nuestro término independiente, ¿sí? Término cuadrático está elevado al cuadrado, tiene un grado 2, término lineal tiene un término con x elevado a la 1, pero no se pone al exponente 1, y el término independiente, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación y hay que encontrar el valor de x, y una vez encontrando el valor de x vamos a poder
encontrar el largo y el ancho, ¿sí? Y recordemos que es una función cuadrática, nos va a dar dos valores. Si nos da, en el caso de que nos dé uno positivo y uno negativo, pues tomamos el positivo porque como estamos hablando de dimensiones, longitudes, pues un valor negativo no nos sirve para un problema de este tipo, ¿sí? No hace lógica en la vida real. Entonces vamos a comenzar resolviendo esta ecuación. Podemos resolverla por factorización o por la fórmula general. Yo voy a hacerlo por fórmula general, perdón, por factorización, ya que aquí tenemos valores más pequeños que en el ejercicio pasado, entonces aquí debería ser más sencillo. Y no me gusta usar tanto la fórmula general a menos que no se pueda factorizar, ¿ok? Y bien, vamos a factorizar entonces esta. Vamos a ver si se puede factorizar, porque si se puede factorizar va a ser mucho más sencilla de resolver, ¿ok? Entonces, este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces no tiene un numerito acá acompañado del término cuadrático, entonces se va a factorizar de una manera mucho más sencilla. Entonces, para factorizar eso, vamos a pasarlo para acá y nos queda. Primero vamos a poner dos conjuntos de paréntesis y todo igualado a 0. Y primero, dos números que multiplicados me den x al cuadrado, o también se puede ver como que el primer término en cada conjunto de paréntesis va a ser la raíz cuadrada del primer término, ¿sí? Del término cuadrático. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? Va a ser x. Entonces x por x nos da x cuadrado. Entonces x por x. X por x nos da x cuadrado. X es la raíz cuadrada de x al cuadrado. Luego vamos a poner los signos correspondientes. Y como en el ejercicio pasado hacemos, aquí hay un más por más nos da más. Entonces aquí va a ir un más. Luego más por menos nos va a dar un menos. Y ahí va a haber un menos. Ahora, dos números que multiplicados me den 22 menos 22 y sumados me den 9. ¿Qué pasa si hacemos, se me ocurre, 11 por 2? ¿Ok? Si dividimos 22 entre 2 nos da 11, ¿sí? La mitad. Entonces, 11 por 2, ponemos primero siempre el término mayor, 11 y 2. Entonces hacemos más por menos, menos. 11 por 2, 22 menos 22. ¿Nos da menos 22? Sí. Y ahora al sumarlo nos tiene que dar 9 positivo. 11 positivo menos 2 o más menos 2 nos da 9 positivo. Entonces esto es la factorización de este de acá. Y listo. Ahora solamente queda encontrar las dos soluciones para x. Y nos queda x1 va a ser igual, bueno, en el primer caso, como tenemos que esto por esto tiene que ser igual a 0, alguno de los dos conjuntos tiene que valer 0 para que se cumpla que sea igual a 0, ¿sí? Ya sea que este por este que valga 0, pues va a dar 0, o este por este que valga 0, va a dar 0, ¿sí? Cualquiera de los dos casos. Entonces vamos a igualar los dos conjuntos de paréntesis a 0, y en cada uno vamos a obtener una solución para x. Entonces primero x más 11 igual a 0, ¿ok? X más 11, pasamos el 11 al otro lado, restando, y nos queda que x es igual a menos 11. Esto va a ser x1. Ahora el otro valor, x menos 2. Entonces x menos 2 igual a 0. Y este 2 pasa sumando al otro lado, positivo. Y nos queda x igual a 2. Y esta es la x2, la solución 2. ¿Sí? x1 y x2. Estos dos que tenemos aquí. Y vemos que una nos da negativa y otra nos da positiva. ¿Y cuál tomamos? El positivo, porque no hace lógica un resultado negativo, una longitud negativa en este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces nos quedaría que la respuesta sería 2, ¿ok? Entonces x, vamos a ponerlo aquí, es igual a 2, ¿sí? O sea, es la respuesta a x, ¿sí? No es la respuesta del problema. Pero ya con esto fácilmente obtenemos la respuesta del problema. Entonces ya tenemos el valor de x, que va a ser 2. Entonces nos pregunta, calcula las dimensiones del rectángulo. El largo mide x más 7. Si x vale 2, pues entonces el largo va a ser igual a 2 más 7. Entonces la respuesta sería, el largo va a ser igual a x, que vale 2, más 7, nos queda 9 metros. Y el ancho va a ser igual a x más 2, donde x vale 2, 2 más 2 nos queda 4 metros. ¿Ok? Si hacemos 4 por 9 para sacar el área y comprobar que efectivamente el área es 36, 4 por 9 nos da 36 metros cuadrados. Y entonces con eso comprobamos rápidamente que esa es la solución al problema, ¿sí? Este es el tipo de problemas más comunes que encuentran en el examen, que varía un poquito en la forma de redacción, pero así como
lo van a encontrar más sencillo. El primer ejercicio es de mayor dificultad, pero yo se los puse para sacarlos de su zona de confort, ¿sí? Para que traten de pensar diferente o vean otra forma, otro tipo de ejercicios, ¿sí? Y pues al ver el primer tipo de ejercicios como el anterior, pues este tipo de ejercicios se les van a hacer súper sencillos. Como vieron, este está mucho más sencillo que el primer ejercicio y ambos son sobre rectángulos y sobre calcular dimensiones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estas son las respuestas. Calcula las dimensiones del rectángulo, 9 metros el largo y el ancho 4 metros. Y ya con eso terminamos este ejercicio y vamos por último al ejercicio que vamos a hacer sobre el problema que vamos a resolver con funciones exponenciales. Y bien, vamos por último con el tercer ejercicio, que va a ser de resolver un problema pero mediante funciones exponenciales. Y va a ser el tercer ejercicio y último, pero dentro de este tema voy a tratar los dos diferentes casos, cuando por ejemplo se trata sobre un incremento y cuando se trata sobre un decremento, ¿sí? Recordemos que las funciones exponenciales, ya he hablado de ellas en videos pasados. Recordemos que esas funciones nos sirven para estudiar el incremento o el decremento de ciertas cosas que ocurren, en ciertos fenómenos que ocurren, y pueden incrementar o pueden decrementar. No sé si han escuchado la frase de que incrementó de manera exponencial o decrementó de manera exponencial. Los ejemplos más comunes son el incremento exponencial de bacterias, por ejemplo, si hay una infección o número de contagiados, también un incremento exponencial. También se puede utilizar para el decremento exponencial de radioactividad. Se puede utilizar para el incremento o el decremento exponencial de una tasa de interés o de algo que tenga que ver con dinero. Entonces se puede utilizar en varias cositas, ¿sí? Entonces vamos a explicar este ejemplo, que obviamente es sobre bacterias, que es lo más común que van a encontrar sobre problemas exponenciales. Yo no recuerdo haber visto ninguno en mi examen de UABC, pero viene en el temario, así que lo voy a explicar de manera rápida y pues lo más fácil que se pueda, lo más simple. Entonces, como dije, sirven para describir ese tipo de fenómenos. Y por ejemplo, vamos a estar resolviendo este ejercicio sobre bacterias, pero antes vamos a ver cuál es la formulita que vamos a estar utilizando. Yo la puse con mis propias letras porque no encontré una forma de escribirla como tal, oficial, así como formal. Entonces yo le estoy dando mis propias variables a cada dato, ¿sí? Pero la idea es la misma, ¿sí? Se conserva la misma lógica y la misma idea detrás de la fórmula. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. La cantidad en función del tiempo es igual a n por a elevado a la t. Esa es la formulita. Y ahorita vamos a ver qué significa cada cosa, ¿sí? Para que comprendan mejor qué estamos haciendo. Entonces, c en función de t está entre paréntesis, así se lee, c en función de t, c se refiere a cantidad. Entonces, cantidad en función del tiempo, prácticamente esto, c y t entre paréntesis, significa cantidad final en función del tiempo. ¿A qué se refiere esto? Que lo que obtengamos aquí es la cantidad total de bacterias, de dinero, de interés, de lo que estemos calculando, la cantidad final, pero en función del tiempo, ya sea que incremente o decremente conforme avanza el tiempo, ¿sí? Si decrementa conforme avanza el tiempo, pues en una gráfica se vería como que va para abajo, ¿sí? Y si incrementa conforme avanza el tiempo, pues se vería en la gráfica que va hacia arriba, ¿ok? Y luego tenemos n, que es la cantidad inicial con la que se empiece de eso que estamos estudiando. A va a ser la razón de cambio o la tasa de incremento o de decremento, ¿sí? Es decir, cómo está variando, ya sea cómo está aumentando o cómo está disminuyendo, si está aumentando al doble, si se está duplicando, si se está triplicando, si se está disminuyendo a la mitad, si se está disminuyendo a la cuarta parte, ese tipo de cosas, ¿sí? Cómo está cambiando, cómo está variando, ya sea para incrementar o para disminuir, ¿sí? Decrementar. Y t, que es tiempo, entre paréntesis días, ¿sí? Porque se mide en días el tiempo, ¿sí? Obviamente, regularmente, perdón, cuando se tratan este tipo de temas, t se maneja como días, ¿sí? Para ver cómo va a estar variando esa cosa que estamos estudiando, cómo va a estar comportándose conforme pasan los días. Y bueno, eso es lo que se va a significar esta formulita. Entonces vamos a borrar qué significa cada cosa, solamente vamos a dejar la formulita por ahí. Y vamos a empezar a resolver el problema rápidamente. Tenemos dos incisos y vamos a estar haciendo dos incisos de este ejercicio y luego vamos a ver un ejercicio
que lo vamos a contar dentro de este mismo, pero donde va a haber un decremento. En este se trata de un incremento, entonces para ver los dos tipos, ¿sí? Cuando incrementa y cuando decrementa, cómo se va a resolver el ejercicio. Entonces dice, una colonia de bacterias triplica su número cada día. Inicialmente hay 1000 bacterias. Inciso A, ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 3 días? Vaya, vaya. Entonces dice que se triplica el número de bacterias. Entonces, vamos a ver qué datos nos dan. Nos dice que se triplica. Entonces, ¿qué puede significar triplica? Bueno, que se están aumentando al triple. Eso nos indica la razón de cambio, cómo está variando la tasa de incremento, ¿sí? Se podría decir como aumentando, ¿sí? En este caso. Entonces, triplica nos da a entender cuál va a ser la tasa de cambio, ¿sí? Cuál va a ser nuestra A. Entonces, nuestro primer dato es cuánto vale A, y nada más le vamos a poner por 3, ¿sí? ¿De qué se refiere a que se triplica? Entonces, por 3, así lo vamos a dejar. Luego nos dice que inicialmente hay 1000 bacterias. ¿Qué significaba N? La cantidad inicial. Entonces, 1000 viene a ser nuestra N, ¿sí? Porque se está iniciando con 1000 bacterias. Y luego nos pregunta, ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 3 días? Es decir, T va a ser igual a 3, porque recordemos que el tiempo se mide en días. Entonces, T va a ser igual a 3. Tenemos N, tenemos A y tenemos T. Y nos preguntan cuántas bacterias habrá, es decir, la cantidad final en función del tiempo. Es decir, la cantidad final a los 3 días, ¿ok? Entonces, utilizamos esta formulita y estos datos los metemos en la formulita y simplemente resolvemos, ¿sí? Entonces nos queda cantidad en función del tiempo, que en este caso es 3 días, es igual a N, cantidad inicial, 1000, que multiplica a, que viene siendo la razón de cambio, la tasa de variación, cómo va cambiando, es decir, el triple, ¿no? Que se va triplicando. Entonces, como es el triple, se va a poner 3, ¿ok? Si dijera que se cuadruplica, sería 4. Si dijera que se duplica, sería 2, que son las formas de incremento más utilizadas, ¿sí? En este caso se triplica y sería 3, elevado a la t, es decir, a la 3 porque el tiempo es igual a 3 días, entonces elevado a la 3. Y resolviendo esto nos queda que nos quedaría 3 por 3, o 3 al cuadrado nos queda 9, 9 por 3 nos queda 27, entonces sería multiplicar 27 por 1000 y eso nos daría 27, ponemos 27, 1 por 27 da 27 y agregamos 3 ceros, ¿sí? 27.000. Entonces la respuesta al inciso A sería, ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 3 días? 27.000 bacterias, ¿pueden creerlo? O sea, iniciamos con 1000 y ya al tercer día ya habrá 27.000. Entonces, ¿cómo podemos también comprobarlo? Esto lo podemos hacer de manera manual, es decir, día por día, porque son poquitos días. Pero esta fórmula resulta más efectiva cuando te preguntan algo a los 20, 30 días. Entonces, aquí lo podemos hacer, lo podemos comprobar porque si empezamos con 1000, al siguiente día ya va a haber el triple, ¿sí? Entonces, el primer día se triplican. Entonces, el primer día ya va a haber 3000, ¿ok? El primer día ya va a haber 3000, ¿sí? Le vamos a poner aquí 3K, 3000 bacterias, ¿ok? Luego, al segundo día ya va a haber el triple, ¿sí? Es decir, si hay 3000 bacterias, ahora va a haber 9000 bacterias, ¿ok? 9K. Y al tercer día, si se triplica por 3, ya va a haber 27K, 27.000 bacterias, ¿sí? Entonces, el primer día se triplican, teníamos 1000, el primer día se triplican y hay 3000 bacterias, ¿sí? Por 3, 1000 por 3. Y luego, al segundo día se vuelven a triplicar, entonces 3000 por 3 nos queda 9000. Y luego, al tercer día se vuelven a triplicar y 9000 por 3 nos da 27.000 bacterias. Entonces, pues para no estar haciéndolo uno por uno, sobre todo cuando sea una cantidad de días muy alta, mayor, pues nos conviene la formulita así. En este caso lo podemos comprobar de esta manera porque solamente son 3 días, pero si nos preguntaran 25 o 30 días, pues no nos vamos a poner a hacerlo día por día, ¿verdad? Solamente pondríamos aquí la cantidad de días y resolvemos facilito, ¿sí? Y ya tenemos el inciso A. Ahora nos preguntan, ¿a los cuántos días habrá 243.000 bacterias? Entonces, ya no nos dan tiempo, entonces quitamos tiempo
tenemos todavía que se triplican, tenemos todavía que empiezan en 1000, estos datos todavía se conservan, pero ahora nos están diciendo a los cuántos días habrá 243.000 bacterias. Es decir, nos están dando la cantidad en función del tiempo, que va a ser de 243.000, para no poner todo el número, 243K. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? T, a los cuántos días, ¿ok? Entonces, vamos a poner la formulita de nuevo, pero vamos a reemplazar los datos que tenemos aquí en la fórmula. Y nos queda que 243.000, ¿sí? Vamos a ponerlo así con ceros, es igual, ¿ok?, a n, que es 1000, que multiplica a, que es la razón de cambio, tasa de variación de cambio, de incremento, que es al triple por 3 elevado a la t, ¿sí? Queremos saber t. Entonces, ¿qué va a pasar? Este 1000 lo podemos pasar dividiendo al otro lado, ¿sí? Entonces, podemos pasar este 1000 dividiendo acá, lo borramos de aquí para que ya no estorbe. Y, pues, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos como hay muchos ceros, podemos simplificar quitando ceros, ¿sí? Este 0 con este 0, este 0 con este 0, y este con este 0, y simplemente nos queda 243 entre 1, que viene siendo 243. Entonces nos quedaría 243 igual a 3 elevado a la t. Y nosotros queremos calcular t. Ahora, ¿cómo vamos a calcular t? Bueno, cuando tengamos este tipo de casos donde tenemos 3 elevado a la t igual a 243 y queremos conocer t, 3 elevado a la que me va a dar 243. Podemos tomar el 243, ¿ok? Y vamos a, como cuando hacemos lo del mínimo común múltiplo y todo ese tipo de cosas, vamos a empezar a dividir entre 3, ¿ok? Porque recordemos que, como se está triplicando, queremos saber cuántas veces se tiene que elevar el 3, es decir, cuántas veces se tiene que multiplicar el 3 para que nos dé 243. Entonces vamos a comenzar a dividir entre 3, ¿sí? Entonces, 243 entre 3 nos queda 3 por 8, queda 24, sobran 0, bajo el 3, 3 en el 3 cabe 1 y sobran 0, ¿sí? Entonces, entre 3 queda 81, ¿ok? Luego seguimos dividiendo y nos queda entre 3, 81, entre 3 nos queda 3 por 2 nos da 6, sobran 2, bajo el 1, 3 por 7 da 21 y sobran 0. Entonces, 81 entre 3 da 27, ¿bien? Y luego, 27 entre 3, pues nos da 9, ¿sí? Esto ya no ocupamos hacer la división, porque 3 por 9, 27, y luego 9 entre 3 nos da 3, 3 por 3, 9, y luego 3 entre 3 nos da 1. ¿Y cuántas veces se repite el 3? Acá lo podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, es decir, este es igual a 3 elevado a la 5. Entonces podemos concluir que 243 es igual a 3 elevado a la 5, por lo tanto, t es igual a 5, es decir, días. Por lo tanto, la respuesta es, ¿a los cuántos días habrá 243.000 bacterias? A los 5 días, ¿ok? Entonces, muy sencillito la verdad, solamente hay que acordarse de esa fórmula, pero más que memorizársela, pues entender qué es cada símbolo, ¿no? Cada letra, ¿no?, que está ahí, que es prácticamente la cantidad inicial por la tasa de incremento o de decremento, de cambio, elevado al tiempo, ¿sí? Dependiendo cuántos días tengamos, es las veces que se va a elevar la cantidad de la razón o la tasa de incremento, ¿sí? Entonces, con eso hemos encontrado la respuesta a... Primero calculamos la cantidad final en función del tiempo, en este caso en función de 3 días, y en el inciso B calculamos viceversa el tiempo para en el que va a haber 243.000 bacterias, ¿ok? Entonces, pues así con eso concluimos ese ejercicio y ya solamente vamos a, por último, ver un ejercicio rápido sobre qué ocurriría si ocurre un decremento, ¿sí? Entonces, digamos que aquí, diga una colonia de bacterias, en vez de que diga que se triplica, digamos que dice, vamos a tacharle, y vamos a ponerle que dice que disminuye, ¿ok? Disminuye a la mitad. Entonces, digamos que dice, una colonia de bacterias disminuye a la mitad su número, ¿ok? Entonces, una colonia de bacterias disminuye a la mitad su número cada día. Inicialmente hay 1000 bacterias. Y luego nos preguntan, vamos a contestar el primer enunciado, así nada más, ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 3 días? Entonces, aquí sería, ya no está incrementando, ya no se está triplicando, dice que disminuye a la mitad,
el número de bacterias cada día. Esto a lo mejor no lo van a ver con bacterias, pero a lo mejor lo ven con una cierta especie de animales, ¿no? Que esté disminuyendo su especie exponencialmente o que esté incrementando, pero en este caso es de decremento, ¿sí? Está disminuyendo exponencialmente. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles datos nos dan? Primero, la tasa dice que ahora disminuye a la mitad. Cuando nos dicen que duplica es 2, cuando nos dicen que se triplica es 3, cuando dicen que se cuadruplica es 4, cuando dicen que aumenta 5 veces cada día, de su cantidad cada día, sería 5, y así sucesivamente. En este caso, como dice que disminuye a su mitad, entonces la razón o la tasa de variación, o de cambio, de incremento o decremento en este caso, va a ser de 1/2, ¿sí? Es decir, 0.5. ¿Por qué? Pues está disminuyendo, ¿sí? Entonces, pero a la mitad. Entonces sería 1/2, ¿sí? 1/2 mitad. Entonces, si disminuyera a la tercera parte, pues sería 1/3, ¿ok? Así. Pero en este caso, que disminuye a la mitad, la tasa de decremento sería de 1/2, ¿sí? En este caso, o de variación. Entonces, volvemos con 1000, que es la cantidad inicial de bacterias, y nos preguntan en el primer inciso que el tiempo nos dan a los 3 días, ¿ok? El tiempo es igual a 3 y nos preguntan cuál es la cantidad final de bacterias en función del tiempo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos preguntan, pero es más, aquí vamos a cambiarle, ¿ok? Vamos a poner que iniciamos con más para que pues, haya como más tiempo para que lleguen a 0, ¿sí? Entonces, vamos a aumentarle la cantidad inicial. Vamos a aumentarle a 1.000.000, ¿ok? Ahí está. Vamos a decir que ahora tenemos una cantidad inicial de 1.000.000 de bacterias y va a ir reduciendo, entonces para que no nos quedemos sin bacterias, ¿no? Entonces vamos a darle un mayor número inicial y va a ir decremento, ¿sí? Ese número de bacterias. Entonces, pero a la mitad cada día, ¿sí? Entonces volvemos a la formulita en función de cantidad final, en función del tiempo, n por a elevado a la t, ¿sí? Entonces, hacemos lo siguiente. Queremos calcular cuánto va a ser la cantidad de bacterias a los 3 días si decrementan a la mitad cada día, ¿sí? Entonces, solamente esto los metemos en la fórmula y listo. Entonces nos queda que la cantidad final de bacterias en función del tiempo, que en este caso t es igual a 3, porque son 3 días, quedaría, ¿cuánto es la población inicial? 1.000.000, ¿sí? Ahí está, 1.000.000, 6 ceros, 3, 6, que multiplica a, ¿cuál es la tasa de variación o de decremento en este caso? Como va cambiando, sería 1/2, ¿ok? 1/2 elevado a t. ¿Cuánto es t? 3. Entonces sería esto elevado al cubo, a la 3, que es el tiempo, por 1.000.000, ¿sí? 1/2 a la 3 nos queda que el numerador y el denominador se elevan al cubo, entonces 1 al cubo nos queda 1. Y 2 al cubo nos queda 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, 1/8 que multiplica a 1.000.000, ¿bien? Si multiplicamos esto, simplemente nos queda 1.000.000 entre 8, ¿sí? Haciendo esto en la calculadora nos queda 125.000 bacterias. Ahí está. Entonces, si tenemos una población inicial de 1.000.000 de bacterias que disminuye cada día a la mitad de su población, se podría decir, o de su número, y nos preguntan cuántas bacterias van a quedar o va a haber al cabo de 3 días, pues la respuesta sería que a los 3 días del 1.000.000 de bacterias ya solamente va a haber 125.000 bacterias, ¿ok? Y como vimos, como se disminuye ahora a la mitad sobre todo, pues la tasa de cambio o de variación, de incremento o decremento, en este caso, como está en decremento, a la mitad sería 1/2, ¿sí? Y con eso terminamos, y para el inciso B, si lo quisiéramos contestar también, y nos preguntaran igual que a los cuántos días va a haber 243.000 bacterias, se resuelve igual que lo que expliqué hace rato, ¿sí? Solamente que ahora la tasa de variación o de cambio es de 1/2, ¿sí? Porque están en decremento, pero se resolvería de igual manera para encontrar el valor de t. Y con eso hemos terminado este ejercicio. También hemos terminado este video, entonces, pues, espero no se haya alargado mucho. Ya saben, si les gusta el contenido, por favor, no olviden en compartirlo con sus conocidos, amigos, familiares, y suscríbanse si no lo han hecho. Y de mi parte es todo, esperen próximos videos nuevamente. Yo soy el Jesus. Adiós.